Bien, y hacemos referencia a este tema en el comienzo del Puntal AM porque las repercusiones no se hicieron esperar a raíz de un nuevo intento de controlar precios, un intento con los precios de los alimentos y ahora un intento por controlar los precios de los medicamentos en un proyecto al que se refirió el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en las últimas horas, que era analizado por parte del gobierno nacional y claro, los farmacéuticas no hicieron esperar con las críticas, ¿no?, a esto, que es una medida que ya se implementó cuando la Secretaría de Comercio Interior estaba a cargo de Guillermo Moreno y que dicen no funcionó, ¿no? De hecho, varios locales, varias farmacias no pudieron hacer frente a los costos y a este tipo de regulación y al sistema que trataba de llevar adelante en ese momento el gobierno. Bueno, Mariano Rosas justamente es con quien vamos a hablar ahora en Puntal AM porque es el presidente del Colegio de Farmacéuticos Río Cuarto y tiene una opinión formada al respecto. Mariano, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, queremos escuchar, ¿no? Ayer un pequeño relevamiento por parte de los periodistas de Puntal, la parte gráfica, hicieron contacto con diversas farmacias, farmacéuticas que hicieron saber sus críticas o su falta de conformidad para esta medida, que todavía no es algo concreto, pero que se está analizando. ¿Qué opinión tenés vos? Bueno, la verdad que el rumor de que esto sea una realidad es fuerte y lo estamos viendo no solamente con la intención, no ha sido manifiesta solamente con los medicamentos, sino que además también es un hecho y una realidad en muchos productos de la canasta básica. Entiendo de que debemos ser responsables de garantizar el acceso de los medicamentos por parte de la población y hay mucha población que se le está dificultando el acceso y en muchos casos obedece esta dificultad al precio de los mismos. Con respecto a esto, con respecto al intento de controlar los precios o de ejercer algún tipo de acciones que apunten a que los precios no sean un condicionante para poder acceder, nosotros, si bien no estamos en desacuerdo que así sea, porque entendemos que hay que ser responsables desde la planta de producción hasta su disposición final en el mostrador, para poder garantizar en toda esta línea el acceso al medicamento, entendemos que hay que hacerlo con la responsabilidad y la seriedad que amerita en función de que la disposición final en el mostrador de la farmacia sea una disposición accesible. Las farmacias no son formadoras de precio, la formación de precios se da en el caso de los medicamentos en el punto de partida o en el punto de salida del laboratorio y de repente las voluntades que se juntan y terminan o terminan conformando el precio o determinando el precio de un medicamento son laboratorio y el Estado. Lo que nosotros reclamamos es que esto se ha hecho ya en algunas oportunidades y que las consecuencias no han sido las mejores, porque bueno, en lo que a nosotros respecta, entendemos que el esfuerzo lo estamos haciendo quienes de repente no tenemos un gran margen de maniobrabilidad y quienes deberían estar llevando adelante el esfuerzo para poder hacer que el medicamento accesible sea una realidad, no lo están haciendo o no lo están haciendo en las dimensiones que corresponden. Cuando tenemos una farmacia afectada por este tipo de acciones, es una farmacia que luego se le dificulta poder reponer el medicamento, entonces indirectamente la consecuencia la está pagando el consumidor a la hora de no tener un tratamiento disponible. Bien. Entonces, son cuestiones que me parece que hay que abordarlas, por supuesto que sí, pero hay que abordarlas con la responsabilidad que la situación amerita para no ir en desmedro de la salud de toda la cadena de prestación del servicio farmacéutico, de la infección o del efector de salud. No, sin duda. Ahora, con respecto a esto que decís y los datos, vamos a los datos concretos. ¿Qué datos tenés vos? Porque al menos desde la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti asegura que en este año el aumento de los medicamentos, la inflación promedia del 50%, el aumento de los medicamentos promedio, según el dato oficial, del 45%. Pero aquellos
medicamentos de mayor prescripción médica llegaron al 86% de aumento. Entonces se busca regular eso, ¿no? Del otro lado del mostrador, ¿cuál sería la propuesta para tratar de que haya ahí un término medio? ¿O cómo hacemos para controlar eso? Bueno, mira, la verdad que te vuelvo a decir, con respecto a la voluntad de formar precio, nosotros no tenemos mucho para aportar porque es una voluntad que nos excede. Lo que sí, nosotros tenemos hacemos el sano ejercicio de recomendar en nuestros mostradores que el ciudadano haga uso del derecho que lo asiste la ley de prescripción de genéricos, ¿no es cierto? Entonces, si tenés medicamentos que aumentaron de manera considerable por encima de la inflación y un promedio que está por debajo de este aumento indiscriminado, si se quiere, para poner algún nombre, al medio se va a ver un aumento debajo de este promedio. Y la ley lo habilita al consumidor a sustituir, lo mismo a la farmacia, al farmacéutico, a sustituir un medicamento por otro de idéntica forma farmacéutica, idéntica concentración, idéntico principio activo, y que en una de esas esto significa una diferencia muy significativa en el precio de los mismos. Entonces, este es un derecho que lo asiste al consumidor y creo que también es responsabilidad de todos los que formamos parte de la dispensa de medicamentos o de la salud, de hacer que este derecho se conozca, se difunda, que todavía está vigente esta ley y alentar a que se utilice, más allá de que hay un concepto respecto de que un medicamento que es más barato puede ser de calidad dudosa. Yo creo que este concepto tenemos que trabajar en desterrarlo, porque estamos hablando de que hoy los laboratorios que están en el mercado son laboratorios que mínimamente cumplen con normas ISO. ANMAT es muy estricto en ese sentido y no habilita ni laboratorios ni medicamentos que no cumplan con las normas ni con las premisas de garantizar la calidad y la seguridad y eficacia de los mismos. Por lo tanto, me parece que hoy plantearse que un medicamento que es más barato que otro lo es porque puede ser dudosa su calidad, no es viable, es un pensamiento que no es viable, y sí entiendo de que puede estar formada o alimentada este pensamiento por quienes de repente no les interese o tengan algunos intereses creados en función de que el consumidor final no haga uso de este derecho. Yo creo que somos todos responsables en este sentido, que el precio del medicamento es una arista, es una variable más. No digo que no sea importante, al contrario, es un condicionante importante a la hora de acceder, pero tampoco es lo único que limita hoy o que condiciona hoy el acceso al medicamento por parte de la población. No, bueno, y recién justamente estábamos haciendo mención a que faltan organismos de control. Se anunció lo mismo con los alimentos, ¿no? Con esta lista de más de 1.400 alimentos que tienen que mantener una lista de precios, también por parte de Roberto Feletti, de la Secretaría de Comercio Interior. Y después está quién va a controlar. En el caso que se lleve adelante, que por ahora es un proyecto, reiteramos nada más, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cuál es el sentir, el pensar de los farmacéuticos, de las farmacias aquí en Río Cuarto? ¿Falencia o problemas con los proveedores? Esto que mencionabas recién, que el medicamento buscado no está porque la farmacia no puede hacer frente o porque no lo puede comprar. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, mira, nosotros ya venimos teniendo una política de control de precios por parte del Estado a través de la obra social del Estado. Nosotros con PAMI tenemos precios diferenciados también, o sea que es algo que no desconocemos, que nos viene pasando, que las farmacias lo vienen llevando adelante, esto ya desde hace bastante más de 2 años, y bueno, esto es una realidad. Tenemos que tener en cuenta que la obra social del Estado, dentro de las prestaciones de servicio de la seguridad social, o mejor dicho, dentro del consumo de medicamentos que van a través de la prestación de la seguridad social, el PAMI representa el 70% de la facturación. O sea que
fácilmente te diría que cerca del 70% de los medicamentos hoy que se consumen hoy tienen precios cuidados. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que las veces que este control de precios dentro del Vademecum de PAMI no ha acompañado mínimamente los movimientos inflacionarios, se han producido unas descompensaciones que han sido drásticas para la farmacia porque hoy el margen de maniobrabilidad que tiene la farmacia en ese sentido es muy chiquito y cada vez que se produce un desfasaje en ese sentido, te decía, peligra la continuidad de la prestación del servicio. Cuando esto ocurre, que la farmacia no puede llevar adelante la prestación del servicio, no puede reponer el medicamento, quien se ve afectado es el consumidor una vez más. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando nosotros ponemos un pero o encendemos una alarma, o una alerta no tiene que ver con que no estemos de acuerdo con que esto se haga, simplemente decimos que lógicamente nos sentimos responsables, más allá de que no somos formadores de precios, pero sí entendemos de que hay que hacerlo con el cuidado que amerita para no resentir en definitiva, por otro lado, el acceso al medicamento, porque como te comentaba recién, indirectamente, directa o indirectamente, por un lado o por el otro, el consumidor no va a poder llegar a acceder al tratamiento, por lo menos en las condiciones o en los lugares que estaba acostumbrado a hacerlo, habida cuenta de que si se resiente mucho la prestación, no puede reponer la mercadería o el medicamento, y esto genera que el paciente tenga que empezar a deambular para encontrar el tratamiento en otros lados, y muchas veces eso suele ser problemático también. Estamos hablando de que el grupo etario consumidor de medicamentos es un grupo etario de personas con edad avanzada, con todo lo que esto significa, ¿no es cierto? También estamos hablando de que hay mucha prestación de servicios farmacéuticos en los sectores periféricos, porque es uno de los eslabones dentro del sistema de salud, la farmacia, que tiene una distribución geográfica bastante homogénea, y que en muchos lugares lo único que hay en varias cuadras a la redonda es una farmacia, y tener que recurrir o tener que empezar a deambular buscando un servicio de prestación farmacéutica, porque en la farmacia no se consigue, en la farmacia que uno está acostumbrado, no se consigue el tratamiento, tampoco es algo que nosotros estemos pretendiendo o el Estado deba pretender para sus ciudadanos o su población. Así que lo que manifestamos desde el Colegio de Farmacéuticos es que, si bien estamos de acuerdo con esto, se haga de manera responsable, se haga atendiendo a todas las cuestiones que pueden llegar a resentir en definitiva la prestación del servicio o el acceso al medicamento, porque el precio es un componente más de todo esto, ¿no? O sea, que están de acuerdo, pero con responsabilidad. ¿Esa es la opinión, resumen, por parte del Colegio de Farmacéuticos? Sí, por supuesto que sí. Además, lógicamente nos gustaría que en algún momento se empiece a tratar la problemática de fondo, ¿no? Porque todas estas cuestiones que tienen que ver con un control de precio esporádico no es la primera vez. Nosotros hemos denunciado en otras oportunidades que la gente estaba haciendo abandono de tratamiento porque no podía acceder a los tratamientos por el alto costo que tenían. Y no estamos hablando de que lo hemos hecho en esta administración, sino en administraciones pasadas también. Por lo tanto, estamos estamos hablando de un tema que es recurrente y que en algún momento nos vamos a tener que sentar. Me incluyo, porque lógicamente estaría muy bueno que nos convoquen a hablar de esto, tanto desde el gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y municipales, o en todas las mesas en donde se pretenda darle un tratamiento a esto que tiene que ver con el precio de los medicamentos y por qué la disposición final en los mostradores de la farmacia tiene este valor, que te vuelvo a decir, es un valor que es parte o que se impone desde la salida del laboratorio. Te decía que en algún momento vamos a tener que tratar esta problemática de fondo, porque si no, pareciera que fuéramos poniendo permanentemente parches a la situación en virtud de los tiempos que puedan llegar a estar requiriéndolo. Y ojalá sea un tiempo electoral, porque un tiempo electoral hace que este tipo de cuestiones sean de una
situación Sí, más urgente, pensaba entonces la Mariano que gente por lo percibe ahí como una solución rápida al bolsillo, ¿no? los tiempos electorales, digo, ya ahora, antes del 14, no sé si estamos a tiempo de resolver esto, pero por ahí son los laboratorios los que ponen, los que tienen más peso y poder, o cómo articula el Colegio de Farmacéuticos, no solo el de Río Cuarto, sino digo a nivel federal, cada una de las provincias, las jurisdicciones, cómo hacen para ponerse de acuerdo y sentarse y que se tome la decisión política para tratar la cuestión de fondo, ¿no? Que se viene retrasando. No, por supuesto, yo lo que digo es que acá esto es una responsabilidad de todos y en ese sentido todos tenemos algo para aportar. Y, y ese aporte seguramente es un aporte significativo porque es el aporte de campo que estamos haciendo. Cuando estábamos hablando recién de la imposibilidad de acceso por otros factores, seguramente esos factores no se están teniendo en cuenta y no son detalles menores, ¿no? Hacer que el tratamiento sea más barato para el bolsillo de la persona desde los números, desde el pizarrón, pero luego hacer que esta persona tenga que gastar en transporte para ir a buscarlo, la verdad que no atiende razones, ¿no es cierto? O sea, estamos ahorrándole por un lado, pero le estamos recargando por el otro. Entonces, yo pido responsabilidad en ese sentido, porque los tiempos electorales ameritan que el ciudadano lea de que le hemos bajado los precios a los medicamentos. Entonces se piensa que en una de esas eso se puede traducir en una voluntad de voto. Yo creo que hay que tratarlo de otra forma, como decís vos. Yo no me voy a transformar en un paladín de los laboratorios. Yo no, los laboratorios tienen quien los defienda y nuestra exposición o nuestros reclamos distan mucho de la necesidad que pueda llegar a tener el laboratorio de que nosotros hagamos una defensa. Nuestra defensa o nuestra preocupación, si se quiere, es la actualidad, la realidad de nuestras farmacias hoy que están llevando adelante un servicio esencial, que lo han hecho durante toda la pandemia, que cuando la compra o la adquisición de fundamentalmente productos esenciales de cercanía se volvió una cuestión vital, las farmacias estaban ahí como muchos otros este, locales o prestadores de servicio, las farmacias estaban, en ningún momento se resintió la prestación farmacéutica, se hizo con responsabilidad, se hizo atendiendo a la situación delicada que se estaba viviendo. Digo que estas mismas farmacias hoy, con un control de precios como el que ya hemos vivido, puede ser letal para ellas. Que lo hagamos de manera responsable, que se haga de manera responsable y que no por buscar un resultado en una pantalla o un número en una pantalla, ¿sí? Los gastos ocultos de estas acciones terminen siendo inclusive más caros, ¿sí? Bien. Entonces, lógicamente los laboratorios se van a tener que sentar en algún momento y el Estado, junto con ellos, a reevaluar. Lo que digo que estaría bueno que se convoque a todos los que formamos parte de para poder exponer las situaciones y las realidades territoriales de cada uno, porque me parece que deberían ser atendidas y, lógicamente, a la hora de poner precio o de lo accesible y ponerlo al alcance de la ciudadanía, son opiniones que súper válidas y que tienen que ser tenidas en cuenta. Bueno, por ahora es un rumor, ¿no? O alguna idea preelectoral, como decís vos. Mariano, te agradecemos la nota y el No, pero pronunciamiento. discúlpame, Sí. lógicamente es un rumor respecto de Fieletti y lo que pueda llegar a hacer en los próximos días con respecto a los medicamentos para la seguridad social en general. Pero nosotros ya te vuelvo a insistir con esto, nosotros ya lo venimos practicando con la obra social de mayor volumen de dispensa de medicamentos, que es el De PAMI, PAMI. y las veces que nos ha pasado que la actualización de precios de PAMI, y tiene un precio diferenciado y que dista bastante del precio público para el resto de la seguridad social, las veces que esta actualización de precio del PAMI no ha acompañado a algunos indicadores inflacionarios mínimamente, se ha resentido la prestación. No Claro. es una voluntad de la farmacia no dar el tratamiento, pero si la farmacia no puede acceder a la reposición, es difícil poder llevar adelante esta prestación. Mariano Rosas, muchas gracias por la nota con Punta la M. No, por favor, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Escuchabas la opinión del presidente del Centro de Farmacéuticos, del Colegio de Farmacéuticos de Río Cuarto, con respecto a esta medida que anunciaba el gobierno desde la Secretaría de Comercio de Roberto Feletti, de congelar el precio de algunos medicamentos, ¿no? Ya se hizo, no funcionó, ojalá que las medidas se tomen con responsabilidad y no con una mirada preelectoral, algunos de los conceptos que dejaba Mariano Rosas recién. Vamos a marcar la pausa y ya venimos con más.